Oficial, ¿por qué iba a ser yo un espía si solo estaba recorriendo el lugar? ¿Recorriéndolo para qué? Estos planos son muy detallados. Además, estabas avanzando en dirección al fuerte. Querías entrar por la retaguardia, ¿no? Nada de eso, oficial. Usted se equivoca. En noviembre de 1959, el ancashino y fundador de Independencia, Victoriano Sáenz Ortega, habría llegado a las pampas de lo que sería hoy el distrito con la intención de recorrer la zona para organizar una futura ocupación de tierras. Dado su desconocimiento de la zona, habría llegado más bien a pampas del repartimiento en vez de a la pampa de Cueva, que era el plan original. Según diversos testimonios vecinales, Victoriano fue detenido e interrogado por militares de la base cercana. Y esto porque pensaban que era un agente extranjero, un espía, pues se le encontró entre sus pertenencias mapas, croquis y dibujos detallados de la zona. Felizmente, esta situación se pudo aclarar y Victoriano fue posteriormente liberado. Lejos de abandonar estos planes, siguió organizando a decenas de familias para poder ocupar estas tierras al norte de la ciudad. El 17 de noviembre de 1960, casi 5.000 familias llegaron hasta Pampa de Cueva para asentarse en el lugar y dar origen a un nuevo distrito al norte de Lima. Hoy vamos a ver el origen y también la consolidación de este distrito, pues la historia de independencia también sucedió en el Perú. Josy, gracias por invitarnos un poco a hacer este recorrido por la historia y la historia viva, en realidad, de Independencia, ¿no? Y yo debo confesar que, por ejemplo, de Independencia sé poco, conozco los centros comerciales, digamos, a los que todo el mundo también va, pero adentrarse un poco a la historia es adentrarse también a esta parte de aquí, ¿no? Y un poco, Josy, ¿nos puedes contar dónde estamos ahorita, por ejemplo? Bienvenido a Independencia, Gonzalo. Efectivamente, nos encontramos ahorita en la Plaza de Armas. Sí. Muchos confunden la Plaza de Armas con la explanada o la Plaza Cívica que se encuentra en el frontis de la municipalidad, claro. Pero nos encontramos en la histórica Plaza de Armas de Independencia, donde empezó toda la historia del distrito, ¿no? Nos encontramos ahorita ubicados en lo que se denominaba la Pampa de Cueva, ¿no? ¿Tú desde cuándo eres independencina? Yo soy independencina toda la vida, ¿no? Este es uno de los distritos que más historia tiene también dentro de Lima Norte, sí. ¿No? Y cuando te vas adentrando en la historia y también en las características de los pobladores, te quedas enamorado de Independencia, decides no irte y decides seguir trabajando para fortalecer las organizaciones de hombres y de mujeres que siguen luchando por construir un distrito de oportunidades, ¿no? Delimitemos un poquito cuáles son las zonas de Independencia. De Independencia. Bien, el distrito de Independencia está conformado por 6 ejes zonales. El eje zonal Independencia, que es precisamente donde nos encontramos, que se ubicó en la Pampa de Cueva, ¿no? Tenemos el eje zonal Tupac Amaru, que se conoce popularmente como Payet, porque también está relacionado un poco a la empresa que existía en ese momento, claro. ¿no?
Y Tupac Amaru por el Tupac Amaru, sí. por la avenida. Por la avenida, ¿no? Y finalmente, bueno, también tenemos el eje zonal Tahuantinsuyo, que se asentó en la Pampa de la Repartición. Tenemos el eje zonal Ermitaño, cuyo nombre es bastante peculiar. Tenemos el eje Unificada, que está asentado en toda la parte posterior de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Te comento que es también un tema bastante peculiar porque inicialmente los primeros pobladores que estaban relacionados un poco a la Universidad de Ingeniería, eran profesores, estaban relacionados con los trabajos que realizaban allí, fueron posicionándose en ese momento en el boom del crecimiento y de la ocupación de estos espacios. Y bueno, y tenemos el sexto eje, que es el eje zonal industrial, donde se encuentran precisamente los principales centros comerciales, hay almacenes, fábricas, y ahora se están erigiendo principales complejos habitacionales, ¿no? De las fábricas que ya fueron dejándose allí, ¿no? Mi mano grafica el distrito de Independencia, que lo he visto desde arriba. Estos serían los cerros, los dedos serían los cerros y los pueblos estarían acá. Acá tenemos Tupac Amaru, que algunos le dicen Payet, Tahuantinsuyo, Independencia Capital, lo que era Pampa de Cueva, el Ermitaño y aquí la Unificada. Y adelante la zona industrial. Entonces, ese es el desarrollo del distrito de Independencia. Empezó todo, por supuesto, en Pampa de Cueva, un 17 de noviembre del año 60. Pero después se va en esta zona, donde está la Bella Durmiente, con el Ermitaño, 7 de junio del año 62. Por esos años se va a la Pampa Repartición, que más abajo se llamaba Asnapuquio, y se produce el tema de Tahuantinsuyo, ya como urbanización popular. Conocidas ya las zonas y los límites de Independencia, es necesario explorar qué existía en este espacio antes de su ocupación contemporánea. En la época de la colonia, el territorio que ocupa el distrito de Independencia era un espacio netamente agrícola. Sociedades antiguas ocuparon estos territorios bajo ese mismo fin económico. Y durante la colonia existían diversos asentamientos humanos que luego van a ser reducidos un 29 de junio de 1579 en lo que viene a ser la reducción de San Pedro de Caraballo. Como es una zona que está bastante alejada, más o menos 25 kilómetros hacia el norte, este espacio va a ser un poquito olvidado por esa administración colonial. Más bien su cercanía con la ciudad de Lima y sobre todo su alta productividad agrícola va a convertir a este espacio en un lugar muy apetecible, tanto por españoles civiles como religiosos. Algunas congregaciones también van a tener un espacio de dominio agrícola aquí en esta parte de Lima Norte. Y eso es lo que de alguna otra manera define su rol económico. Un espacio agrícola, ganadero, para poder surtir al mercado de Lima. Al estar sus tierras bajas irrigadas por las aguas del río Rímac, esta fue una zona especialmente fértil. Sus haciendas fueron trabajadas principalmente por mano de obra esclavizada, una realidad que se repitió durante todo el periodo colonial y parte de la etapa republicana. El distrito de Independencia durante la colonia va a estar ocupado por dos haciendas importantes, la hacienda Aliaga y la hacienda Naranjal. Pero en el entorno también vamos a encontrar haciendas como Palao, Mulería, Asnapuquio, Infantas y otras más. Todas estas unidades económicas van a desarrollar una alta productividad agrícola. Aquí vamos a encontrar sembríos de alfalfa, trigo, caña de azúcar y diversos productos de pan llevar. Pero adicionalmente también vamos a encontrar crianza de animales, tanto de caballos, toros, carneros de Castilla, animales de corral. Además, en los alrededores de la hacienda podíamos recolectar leña, pasto, podíamos encontrar espacios para poder fabricar aceite de oliva, molienda de trigo y otros productos que van a convertir a este espacio de Lima Norte, en la zona colindante a la ciudad, como un lugar muy apetecible.
Vamos a encontrar aquí propietarios que van a tener incluso bastante renombre, condes, marqueses, algunos duques, y que van a tener además lo importante que es un sistema de riego perfectamente distribuido y que para esta zona de Independencia vamos a tener incluso los sobrantes de la acequia Piedraliza. Pese a que, como veremos, en el territorio que hoy ocupa Independencia se asentaron diversas culturas prehispánicas, cuando los españoles llegaron a la zona no encontraron grandes asentamientos. De hecho, décadas antes, los propios incas tampoco habían hallado allí concentraciones significativas de población. Estos sitios donde estamos ahora prácticamente ya estaban abandonados para la llegada inca. El poder más concentrado pues lo tenemos más en el Valle del Rímac que aquí, ¿no? Esta zona, como es más baja, la napa freática aflora muy rápidamente. Así que acá teníamos una infinidad de lagunas. Teníamos laguna de Atapuquio, teníamos la laguna Naranjal, teníamos la laguna Oquendo, teníamos bosques. Así que era una zona más de recursos naturales que de ocupación poblacional. Ya durante la era republicana, el lugar ganó relevancia a finales de la década del 60 del siglo XIX, pues se convirtió en el paso natural que conectaba el centro de la ciudad y el Rímac con los poblados del norte como Ancón y del noreste como Canta. Antes del establecimiento de los ferrocarriles, la actividad del transporte era bastante rústico. El acarreaje del volumen de productos o de pasajeros era bastante exiguo. Pero con la construcción del ferrocarril Lima-Ancón, durante el gobierno de Balta, va a generar una repotenciación de no solo de la dinámica económica, sino también del incremento del bien de las haciendas. Es un ferrocarril que va a tener 5 estaciones. La más próxima es la estación de repartición, que estaría ubicado más o menos aquí en el paradero La 50, casi al finalizar la estación del Metropolitano aquí en Naranjal, y que venía por lo que antiguamente viene a ser la Panamericana, la Túpac Amaru, luego viene por la avenida Metropolitana, agarra Gerardo Unger y ahí la Panamericana Norte hacia Ancón. Es un ferrocarril que en su proyecto originalmente iba a llegar a Huacho, pero que por circunstancias de la época solo pudo llegar a Chancay y con muchas dificultades. Este ferrocarril va a permitir el traslado de producción agrícola, ganadera, de pasajeros, en ambos sentidos, hacia Ancón durante los meses de verano para veranear y hacia el centro de la ciudad para transportar una gran cantidad de productos de agroexportación. Desde las primeras décadas del siglo XX se establecieron numerosas haciendas y fundos en lo que hoy constituye la extensa zona de Lima Norte. El área llamada Pampa de Cueva y la zona baja de lo que ahora es El Ermitaño en el actual distrito de Independencia no fueron la excepción y también formaron parte de esta dinámica agrícola. Los trabajadores durante la época de República, una vez liberados los esclavos, van a ser suministrados por una gran cantidad de trabajadores mestizos, algunos indígenas que van a también llegar hacia la capital en busca de trabajo. Se van a convertir en peones, estos trabajadores van a estar circundantes en los espacios de las haciendas y poco a poco, en el sentido de que se iban urbanizando espacios de esta parte de Lima Norte, esta población va a vivir adyacente a estas haciendas y siempre atentos a la toma de algún terreno, a la ocupación de espacios seriazos para poder construir sus viviendas. Esto se va a dar en casi todas las haciendas y esto es parte de una dinámica que vamos a encontrar en Punchauca, vamos a encontrar en Caudivilla, vamos a encontrar en la hacienda Comas, Coyique e indudablemente también en esta parte de Independencia. Esta zona supuestamente decía era la familia Nicolini la propietaria, pero la familia Nicolini no era propietaria, era simplemente una concesionaria, una persona que usufructuaba las tierras, porque en ese entonces las tierras
se las daban para que puedan sembrar. Y si no sembraban, lógicamente que pasaba a propiedad del Estado. Por eso entonces hubo una ley que decía si no cumplían ellos con sembrar, estas tierras pasaban a propiedad del Estado justamente para vivienda. Durante los años 50 se estaba empezando a gestar lo que Matos Mar llamó el desborde popular, un proceso histórico durante el cual varias zonas alrededor de Lima comenzaron a poblarse. Una de las principales razones fue la imposibilidad de muchos limeños y de los miles de migrantes que llegaban a la ciudad de pagar los alquileres en los distritos céntricos, por lo que optaron por buscar vivienda en zonas que aún no habían sido urbanizadas. La gran mayoría de los que llegaron, gracias al liderazgo de Victoriano Sáenz Ortega, fueron precisamente ancachinos, porque él era de Guari, de Ancash. Entonces, la mayoría de los que llegaron a esta zona en un primer momento eran de Ancash, de Caraás, de Carhuaz, de Yungay, de Siguas, Corongo, ¿no? Mi padre también eran ancachinos. Entonces, llegaron aquí y gracias a la organización, gracias a la solidaridad, se hizo el desarrollo de este pueblo hasta lo que somos ahora. Una de las figuras más destacadas del proceso de invasión de Pampa de Cueva fue sin duda el ancachino Victoriano Sáenz. Esta zona a donde llegamos ha sido todo un proceso de transformación, porque aquí llegamos en terreno inhóspito, piedras, espinas, alacranes, culebras, lagartijas. Y hoy, gracias al desarrollo que tiene por su pueblo organizado y sus autoridades. En 1959 se creó la Asociación de Padres de Familia Urbanización Independencia. Reunidos en el barrio de Piñonate y presididos por Victoriano Sáenz, sus integrantes impulsaron la organización de los futuros pobladores. Ocurre que cerca de 5.000 familias, ¿no?, van a organizarse. El liderazgo va a estar a cargo de Victoriano Sáenz, un ancachino que había participado también en alguna ocupación en la zona de Comas, en lo que viene a ser la Pampa de Comas. Esta experiencia, de alguna u otra manera, le permite tener ese liderazgo y para poder aglutinar a una gran cantidad de personas carentes de vivienda, va a formar una asociación de proviviendas que va a ser llamada originalmente Pampa de Cueva y que una noche, un 17 de noviembre, va a ocupar todos estos espacios. Va a ser una ocupación pacífica, va a ser una ocupación masiva. Las primeras tareas van a estar lideradas por los varones, sobre todo para poder trazar las calles, las avenidas, dejar los espacios públicos, ya sea para un cine, un colegio, la plaza de armas, una comisaría y también un palacio municipal, aunque luego no se va a construir ahí. Pero esta ocupación, a los pocos días, va a tener una noticia bastante dramática. El prefecto de Lima va a ordenar el desalojo de toda esta población, porque se aducía que los terrenos que estaban ahí eran propiedad o herencia de los herederos de la familia Nicolini, quienes en 1933 van a ocupar la hacienda Aliaga. Se implementaron comités en varias zonas de la ciudad. A través de ellos, los asociados se organizaron para adquirir materiales como palos y esteras y contratar transporte para llevar a cabo la ocupación. La noche del jueves 17 de noviembre de 1960, los delegados se reunieron en el pasaje Muñoz en el Rímac y partieron rumbo a la carretera Canta. Sin embargo, una vez más, teniendo en consideración la necesidad de vivienda, pero esta vez ya de manera más organizada en ese contexto político de ese entonces, finalmente deciden organizarse de manera más planificada la toma de lo que sería la Pampa en la repartición y viene a gestarse el eje de Tahuantinsuyo. Por eso es que el eje de Tahuantinsuyo físicamente y demográficamente es muy diferente a los demás ejes, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué te vas? En el sentido, por ejemplo, de cómo se
se ha definido sus urbanizaciones, ¿no? Es urbanización popular Tahuantinsuyo. Se ha definido el ancho de sus vías, el establecimiento de sus centros de salud, el establecimiento de sus parroquias. Por ejemplo, algo característico del distrito es que el eje Tahuantinsuyo tiene la mayor cantidad de áreas verdes, de parques, ¿no? Entonces ya te da una idea de cómo fue planificado ese eje, ¿no? Y de manera paralela se empieza a ocupar el eje de Tupac Amaru, ¿no? Que ahora lo conocemos Tupac Amaru, conocido más como Payet, que también fue creciendo. Y de este lado, de manera paralela al crecimiento de Pampa de Cuevas, se fue tomando la Pampa del Ermitaño, y fue creciendo Ermitaño, ¿no? El último de los ejes, por decirlo así, en términos de ocupación de población, fue el eje Unificada, porque en el eje industrial no se habían establecido necesariamente viviendas, sino se habían establecido grandes almacenes, fábricas, la fábrica de pilas, fábrica de ollas, fábrica de ensamblaje de autos, etc. Por eso el paradero Pila. El paradero Pilas, sí. Exacto, ¿no? Y ahí está... Pila, Senati, Volvo. Exacto, Senati, ¿no? Como en otros procesos de ocupación, el desalojo de la zona no tardó en llegar. El día de la ocupación, los delegados dividieron el terreno en sectores, según el distrito de procedencia de los vecinos. Como en muchas otras ocupaciones populares de la época, una de las primeras acciones tras su llegada fue izar banderas del Perú, reafirmando su patriotismo y su deseo de pertenecer a la nación. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. El 17 de noviembre de 1960, la caballería policial los desalojó. La lucha por el derecho a una vivienda en Pampa de Cueva sería larga y difícil, y en ese camino también hubo quienes perdieron la vida. Curiosamente, el 17 de noviembre del año 1960, cuando llegamos a fundar esta zona que era Pampa de Cueva y ahora es la capital de Independencia, la familia Nicolini pidió la intervención de la policía. Y le hicieron caso porque creían que era la dueña, ¿no es cierto? Entonces, ellos reprimieron a la población que había llegado y todos tuvimos que bajar hasta la altura de lo que ahora es Plaza Norte, que era el kilómetro 4 de la antigua carretera a Canta, que hoy se llama Tupac Amaru. A los conflictos con propietarios como la familia Nicolini se sumó un nuevo obstáculo: la comunidad campesina de Jicamarca, que reclamaba la propiedad de parte de los territorios ocupados. Cuando el sueño de los pobladores parecía tambalearse una vez más, comenzaron largas negociaciones para encontrar una salida. Finalmente se alcanzó un acuerdo mediante el pago de un arrendamiento de 1.600.000 soles que sería cancelado en cuotas. Después de semanas de incertidumbre y sacrificio, los primeros independentinos regresaron a Pampa de Cueva el 23 de diciembre de 1960, decididos a continuar la construcción de su comunidad. Cada calle de Independencia tiene un nombre muy especial. Por ejemplo, el Ermitaño, usted encuentra casi todas son frutas. Todas son frutas que tienen mucho que ver, la sandía, los pinos, los pacaes, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Independencia todos son nombres históricos. Le hablaba yo de que tiene relación con la Revolución Cubana, por eso la avenida de aquí se llama José Martí, en homenaje al héroe de Cuba, ¿no? En Chinchaysuyo, Tahuantinsuyo, todas esas calles tienen que ver con los nombres históricos de preincas e incas, ¿de acuerdo? Y en la zona del Carmen, por el tema de la solidaridad, una avenida se llama Lealtad, ¿de acuerdo? Esa es la relación de los nombres. Otros nombres de calles recuerdan el origen regional de los primeros pobladores. Por ejemplo, en el sector de Tahuantinsuyo, donde se asentaron numerosas familias cusqueñas, destacan calles como Mamaoclio, Manco Cápac o Chinchaysuyo. Sin embargo, otras calles conservan la memoria de momentos mucho más difíciles.
Por ejemplo, el nombre de la calle Niños Mártires recuerda a los pequeños que fallecieron por la falta de alimentos y agua tras los desalojos. 37 días rememora el tiempo que los pobladores tuvieron que esperar para regresar a Pampa de Cueva. O 23 de diciembre, que conmemora la fecha en que finalmente pudieron volver, culminando una dura lucha marcada por la incertidumbre, el sacrificio y la perseverancia. Quizás una de las características más llamativas del Distrito de Independencia sea el nombre de sus calles y de algunos sectores, que conservan, por supuesto, la memoria histórica del distrito. Uno de esos sectores tiene quizás uno de los nombres más curiosos, el Ermitaño. Según una difundida tradición, en los primeros momentos de la ocupación, en la parte alta vivía un hombre solitario en una humilde choza, que no hablaba casi con nadie, no se involucraba con los vecinos y solamente hablaba cuando tenía que buscar comida. Con el paso del tiempo y el desarrollo urbano, este personaje desapareció, quizás abandonó el lugar, pero la zona se quedó con el nombre de El Ermitaño. A través de los primeros años, se fueron consolidando los distintos sectores y zonas que hoy conforman el distrito. En muchos casos, la creación de nuevos asentamientos estuvo impulsada por organizaciones vecinales y colectivos de base que gestionaban apoyo ante las autoridades y distintas instituciones del Estado. Así surgieron nuevos poblados, como por ejemplo el asentamiento humano Valle Young. Cuando yo llegué, en primer lugar no había agua, luz. Había 10 personas, nomás 10 lotes. Vivimos en estera. Aparte, la ex Junta Nacional de Vivienda venía a desalojarnos, que nosotros teníamos que pagar por acá, por allá. Pero ¿quién nos apoyó? Hay un ingeniero Jung del Ministerio de Vivienda, hemos ido a reclamar. Como yo era trabajadora de fábrica, yo más o menos sabía la organización. Yo he sido dirigente en mi trabajo. Entonces hemos ido a ex Junta Vivienda, encontramos un ingeniero Jung, por eso en su honor hemos puesto nombre a este pueblo, porque él nos apoyó. Nos mandó a Prefectura de Lima que vayamos a apuntarnos todo con nuestro DNI. Y eso hemos hecho. Y la ex Junta Vivienda nos reconoció. Finalmente, en 1962, tras consolidar su organización por sectores y fortalecer sus dirigencias vecinales, los pobladores iniciaron el proceso para convertir la zona en un distrito propio. En la historia de Independencia, nosotros hemos reconocido 2 proyectos de ley que de alguna otra manera se intentó presentar al Congreso para que puedan ser debatidos. Finalmente, un consenso entre los dirigentes hizo que un solo de estos proyectos logre ser aceptado para que la Cámara de Diputados pueda realizar todos los estudios pertinentes, tanto por la Comisión de Demarcación, el Instituto de la Sociedad Geográfica de Lima y otras instancias para que puedan emitir un informe favorable. La cédula aprista es la que de alguna otra manera toma este liderazgo y luego de algunos meses va a ser aprobado en marzo de 1964. A partir de esto, el distrito comienza a tomar una importancia en su organización, aunque con muchas dificultades, porque el primer alcalde recién va a ser elegido en 1967, es decir, 3 años después. ¿Qué ocurrió en estos primeros 3 años? Mucha informalidad, mucho desosiego, falta de autoridad, pero la población de alguna otra manera comenzó a organizarse en los espacios urbanos que ya hemos mencionado. El distrito fue creado oficialmente mediante la ley número 14965, promulgada en 1964. Sus límites originales comprendían por el sur la Universidad Nacional de Ingeniería y la urbanización del mismo nombre, y por el oeste el distrito de San Martín de Porres.
2 años después, en 1966, se realizaron las primeras elecciones municipales, en las que resultó elegido Victorino García Delgadillo, una de las figuras más recordadas de los primeros años de vida distrital. En pocos años, Independencia consolidó sus distintos sectores como Tahuantinsuyo, establecido entre 1962 y 1963. El Ermitaño, fundado en 1962. O Tupac Amaru, también conocido como Payet, establecido en 1978. Paralelamente, en su parte baja, el distrito comenzó a forjar una identidad ligada a la industria y a la formación técnica. Una de las instituciones más representativas de este proceso fue el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, más conocido como SENATI. En la franja ubicada entre las avenidas Panamericana Norte y Tupac Amaru se levantan algunos de los centros comerciales más grandes y concurridos de la capital. Inaugurados entre los años 2002 y 2009, en estos grandes centros comerciales podemos encontrar servicios y establecimientos como restaurantes, supermercados, tiendas por departamento, instituciones públicas y hasta un gran terminal terrestre. En la actualidad, estos megacentros comerciales reciben millones de visitantes al mes, sí, como lo escuchan, millones de visitantes al mes, convirtiendo a el Distrito de Independencia en uno de los principales polos comerciales y quizás el distrito más visitado de esta parte de nuestra ciudad. Ahora, pasando los años un poquito también, en el presente se ha conformado Independencia, aunque es una zona de Independencia, es el eje económico de Lima Norte, ¿no? ¿Cómo se dio esto? Sí, bueno, los inicios un poco están referidos a dos referentes, ¿no? Por un lado es la Universidad Nacional de Ingeniería, que ya se encontraba apostada cuando empezó a construirse esos espacios, y por otro lado lo que ahora conocemos como SENATI, ¿no? La Sociedad Nacional del Adiestramiento para el Trabajo, ¿no? Entonces, digamos que esos dos espacios que se configuraban un poco alejados de lo que era la Lima concéntrica, un poco que orientado a dotar de capacidades y habilidades orientadas para los espacios de las fábricas que se encontraban, ¿no? Apostadas en lo que conocemos como la Avenida Argentina, de pronto para que estos pobladores pudiesen adiestrarse en estos oficios, ¿no? Y de ahí empieza a configurarse también, porque el espacio estaba llano un poco para poder establecer grandes almacenes, fábricas. Entonces ahí empieza a configurarse esta franja que nosotros denominamos eje industrial, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros hemos desarrollado el comercio y la industria, hemos sido la puerta del comercio y la industria en Lima Norte, el corazón del distrito precisamente está en sus tradiciones, las tradiciones de sus pueblos. Y estas tradiciones vienen de este origen migrante que dio el impulso un poco para configurar lo que ahora conocemos como Independencia. Tenemos, por ejemplo, en los diferentes ejes todavía nuestras comunidades celebran a los santos patrones de sus tierras, ¿no? Santo Domingo, tenemos una infinidad de festividades patronales. Hace poco hemos tenido el encuentro de las cruces en mayo en el eje Independencia. Aquí en el eje Tahuantinsuyo celebramos de manera bastante fervorosa la réplica de la Cruz de Chalpón Tahuantinsuyo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una serie de tradiciones que rememoramos también a nuestros orígenes migrantes, y aquí en Independencia, para contarte un tema muy peculiar que está originado a nuestra tradición, en el eje Unificada tenemos, por ejemplo, nuestro muñeco de fierro. El hombre de fierro. El hombre de fierro, sí, ¿no? Es característico, que está en la Alameda 16 de marzo. Y este hombre de fierro, ¿no? Que es bastante grande, cada fecha importante
¿no? Fiestas patrias, Navidad, Año Nuevo, o cuando juega Perú, por ejemplo, ¿no? Yeah. Se viste de la camiseta, se viste de Papá Noel, se viste de Húsar de Junín, etc. Una de las razones por las cuales Independencia logró consolidarse como distrito fue el importante trabajo de sus colectivos y organizaciones de base. A través de clubes de madres, comedores populares, programas sociales y diversas iniciativas comunitarias, contribuyeron a fortalecer la organización vecinal y a construir redes de apoyo que resultaron esenciales. Yo llegué de acá a Lima 1958, edad de 14 años. Trabajé como doméstica 2 años. Luego conseguí un trabajo en fábrica de atún. Conseguí ahí, trabajé. Luego me casé, tuve mis 2 hijas. Luego vine acá a Tahuantinsuyo 68 con mis 2 hijas. Y luego agarré, yo participé como en 1970 llegué a la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Cuando hubo terremoto en Ancash, fui a colaborar, buscamos donaciones para llevar por el terremoto. Y ahí quedé en la parroquia. Y luego, en 1976, organizamos comedores o tipo ollas comunes con varias señoras porque hubo problemas en diferentes asentamientos humanos de Tahuantinsuyo, con apoyo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Nos apoyó Cáritas de Lima en primer momento. Cáritas de Lima nos apoyó con trigol, aceite, harina, el resto ponemos de mi casa. Una vez que estamos organizamos, luego comenzamos en 1990, organizamos a nivel de Lima Metropolitana, nos unimos con varias mujeres de todo el distrito y de Lima Metropolitana. Organizamos un comedor autogestionario y luego hubo Choco en 90, ¿se acuerda? Ahí acá teníamos 90 ollas comunes a través de la parroquia. Hemos venido trabajando por problemas económicos, la gente siempre había problemas. Entonces nosotras con grupos de mujeres de Tahuantinsuyo hemos organizado comedores en diferentes pueblos. En la lucha por garantizar servicios básicos y mejores condiciones de vida para la población, las mujeres desempeñaron un papel fundamental. Que hay muchas mujeres, también somos madres, de responsabilidad en la casa, tenemos que trabajar por nuestra familia y luego para nuestra organización apoyo a las otras demás. Pero también hago llamado a las nuevas mujeres que se organicen en diferentes sitios, que hagan también ellas, que trabajen, que hagan algo para la comunidad, porque es importante hacer servicio a su comunidad, no personal nomás. El distrito ha crecido por sus organizaciones sociales y esas organizaciones sociales desde el origen hasta ahora siguen impulsando la consolidación de esto que denominamos la nueva independencia, ¿no? Entonces, de larga data tenemos organizaciones sociales de base, ¿no? Vaso de leche, comedores populares, ollas comunes que se gestaron en la época de pandemia, que sirvieron también de brazo articulador para poder un poco salvar esas necesidades
necesidades que se tenían alimentarias en ese contexto también. Hay organizaciones culturales, deportivas y también las organizaciones de desarrollo territorial, que precisamente son las que han ido empujando la configuración de los pueblos que tenemos ahora en las laderas de los cerros, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos organizaciones culturales que también consolidan estos procesos, como Yactarraimi, que es un colectivo bastante importante en Lima Norte que trabaja desde el arte y la cultura la recuperación de espacio público, ¿no? Tenemos colectivos como Calpapacha Perú en Ermitaño, que a través de la tradición y la danza también va fortaleciendo este sentido de ciudadanía en los jóvenes. Entonces, tenemos una serie de organizaciones que van trabajando, van muralizando, van recuperándose espacios a través del arte, la cultura, y articulan con estas organizaciones sociales, tanto territoriales como con organizaciones de base, porque precisamente ahí está la comunidad, ahí están los niños. Así como los colectivos y la organización vecinales constituyen una parte fundamental de la historia contemporánea del distrito, no hay que olvidar que esta zona también posee un pasado mucho más antiguo. Siglos antes de la llegada de los primeros pobladores modernos, estos valles y quebradas fueron escenario de la vida de diversas sociedades prehispánicas, cuyos vestigios aún guardan importantes historias por descubrir. Tenemos el sitio arqueológico Pampa Cuevas, que es el vestigio más antiguo que tenemos en el distrito. Más o menos le estamos dando una cronología de 800 años antes de Cristo. Es muy probable que este sitio haya existido hasta el inicio de la era moderna, hasta el año 0. Después tenemos a la izquierda la punta de un cerro que la gente lo conoce como la radio, por ahí se estableció una radio. Ahí tenemos una construcción de la cultura Lima, más o menos 100 antes y 100 después de Cristo. Después hemos tenido informaciones de descubrimientos de entierros de épocas ya tardías, contemporáneos con la época inca, a veces acá en Lima lo conocemos como Ixma. En la parte media de esta quebrada de Pampa Cueva también hemos tenido evidencia de caminos amurallados, también de la época inca, y algunos vestigios más de esa época inca, pero esos son más o menos los 3 cronogramas y evidencias que tenemos aquí. El formativo con Pampa Cueva, el horizonte los intermedios tempranos con la cultura Lima y la tardía con las ocupaciones Ixma e Inca. Sin duda, el sitio arqueológico de Pampa de Cueva es el más destacado. Se trata de un importante asentamiento prehispánico que habría surgido tras el abandono del complejo de Garagay, también ubicado en Lima Norte. Lamentablemente, este patrimonio arqueológico del formativo ha permanecido durante décadas en una situación de abandono. En los 80 se instalaron torres de alta tensión en la cima de la estructura, cuyos anclajes dañaron parte de su interior. Además, durante los años de la violencia terrorista, se enterraron minas en los alrededores para proteger dichas instalaciones de posibles atentados. Pampa Cueva es un edificio que tiene aproximadamente 18 hectáreas de área, más o menos 450 metros de largo por 400 de ancho. Está compuesto por una pirámide principal que se encuentra al centro, que es donde estamos ubicados. Después tiene una serie de construcciones a la derecha y a la izquierda que le da esta configuración en U. Y al centro tenemos la plaza principal. Actualmente todo está ocupado de casas modernas y solamente tenemos pues este montículo que ha sobrevivido, ¿no? de la expansión poblacional. En la década de los 60 del siglo pasado, Pampa Cueva fue invadido por la población de esos entonces. Entonces esta pirámide principal fue prácticamente cubierta por población. Y en la parte de adelante se construyó la escuelita que vemos ahora. Y después ha habido toda una serie de trabajos de remodelación en el sitio. Por ejemplo, en los 80 hubo un trabajo urbano que se hizo para darle trabajo a la población de forma temporal e hicieron modificaciones acá en el edificio. Demolieron paredes arqueológicas para poner paredes modernas para supuestamente mejorar el sitio, pero al final cubrieron las estructuras arqueológicas. Nosotros vemos acá construcciones pilcados en seco, pero están cubriendo la pared arqueológica. No, lo que vemos prácticamente no son las paredes arqueológicas, están detrás, están cubiertas, están enterradas.
En algunas partes se ven las cabeceras de los muros arqueológicos, pero la mayoría está cubierta. Entre 1917 y 1919, el legendario arqueólogo peruano Julio C. Tello habría visitado y recorrido la llamada verdadera Huaca Aliaga. Este lugar habría estado ubicado en la actual zona de San Camilo, lo que hoy es el distrito de Independencia. Este conjunto prehispánico se dice que está conformado por adobes, tapiales y al parecer muros de 3 metros de altura por 1 metro de ancho. Con el pasar de las décadas y la urbanización, este recinto prehispánico quedó bajo el crecimiento urbano. Actualmente, y de manera equivocada, dentro de la Universidad Nacional de Ingeniería, se le llama Huaca Aliaga a un pequeño conjunto prehispánico. Pero esto es por la cercanía de una anterior hacienda del mismo nombre. La verdadera Huaca Aliaga sería la que recorrió Tello en aquellas épocas. La identidad del distrito y su memoria histórica no solo se conserva en las huacas y otros sitios históricos, también lo hace a través de sus grandes personajes. ¿Qué independentinas, independentinos dirías tú que han sido los más renombrados acá? Que podemos decir, este es un digno ejemplo de independencia, digamos, ¿no? ¿Podemos ubicar algunos o algunas? Sí, claro. De hecho, todo nuestro distrito hay personas y personajes que han marcado historia, ¿no? Y Independencia no se escapa de ello. Tenemos personas vinculadas al arte, tenemos personas vinculadas al deporte, tenemos personas vinculadas a la música popular, tenemos personas vinculadas a la comicidad. De hecho, por ejemplo, estamos en un eje donde reside uno de los cómicos de cierta trayectoria de los 80, Javier Santagadea, ¿no? En el eje ermitaño está también de referente el cómico popular Cotito. De hecho, hay una curva en Ermitaño que se le denomina curva Cotito porque es cercana a su domicilio, ¿no? Navito también. Entonces, tenemos una serie de personas que han marcado... Mis patas. Marcado historia. En el deporte tenemos hace poco la campeona de doble femeninos, campeona mundial de doble femeninos de Parapandington, que vive en la Unificada, que es Rubí Fernández, ¿no? Entonces, destacada, deportista, para deportista. Tenemos músicos, tenemos artistas plásticos también. Entonces, tenemos una serie de personas que siguen construyendo el distrito, ¿no? Así como nuestros dirigentes en sus orígenes, ellos también siguen construyendo Independencia. Gracias, Yossi. Nos vamos bastante conocedores gracias a ti. Y bueno, venir también a Independencia es un poquito también de ver cómo ha avanzado la ciudad y cómo Independencia también sigue siendo un ejemplo para los demás. Gracias, Yossi. Hemos recorrido otra de las zonas más importantes de Lima Metropolitana. Tal vez Independencia no es el distrito más extenso de Lima Norte, pero sí uno de los más importantes para comprender el desarrollo económico de esta parte de la capital. Desde las primeras ocupaciones en Pampa de Cueva, pasando por su consolidación como eje industrial y comercial, hasta los nuevos asentamientos que lograron salir adelante gracias al esfuerzo comunitario, Independencia nos demuestra que la ciudad continúa creciendo y tejiendo nuevas historias con el paso del tiempo. Nos vemos en un próximo episodio.